Capítulo 5. Mi hijo está en peligro. No tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Lucas 8:50. Temor a no proteger a mis hijos. Nadie me dijo que los bebés recién nacidos hacen ruidos de noche, toda la noche. Gorjean, jadean, gimotean y dan quejidos. Hacen sonidos con los labios y dan profundos suspiros. Mantienen al papá despierto. Por lo menos Jenna me mantuvo despierto. Yo quería que Denalyn durmiera. Gracias a un problema con unos medicamentos, el descanso de ella después de la cesárea era muy poco. Así que en la primera noche en casa con nuestra primera hija, me ofrecí de voluntario para cuidarla. Envolvimos a nuestra belleza de 8 libras y 4 onzas, 4 kilogramos, en una suave frazada rosada, la colocamos en su cunita y la pusimos de mi lado de la cama. Con mucha rapidez, Denalyn se durmió profundamente. Jenna siguió el ejemplo de su mamá. ¿Y papá? Este padre no sabía qué hacer con los ruidos que hacía el bebé. Como la respiración de Jenna se hizo más lenta, acerqué mi oído a la boca de ella para ver si estaba viva. Cuando su respiración se hizo muy rápido, fui por la enciclopedia familiar médica y busqué hiperventilación infantil. Cuando ella hacía gorgoritos y jadeaba, yo hacía lo mismo. Después de un par de horas me di cuenta de que no tenía ni una pista sobre cómo comportarme. Saqué a Jenna de su cama, la llevé a la sala de nuestro apartamento y me senté en una mecedora. Entonces fue cuando me invadió el tsunami de sensatez. Estamos a cargo de un ser humano. No me importa lo fuerte que puedas ser. Tal vez seas un oficial de la Marina que se especializa en saltar en paracaídas desde grandes alturas detrás de la línea del enemigo. Tal vez pases todos los días tomando instantáneas decisiones millonarias en la bolsa de comercio. No importa. Cada padre o madre se derrite en el instante en que él o ella sienten el impacto de la paternidad. Me sucedió a mí. ¿Cómo me metí en eso? Volví sobre mis pasos. Primero fue el amor y luego el matrimonio. A continuación hablamos de un cochecito para bebé. Por supuesto que yo estuve de acuerdo con la idea, especialmente cuando consideré mi papel en el proyecto. De alguna forma, durante la expansión de 9 meses del plan, la realidad de la paternidad no se me hizo clara. Las mujeres están asintiendo y sonriendo. Nunca subestimes la densidad de un hombre, dices. Pero las madres tienen una ventaja: 36 semanas de recordatorios que se mueven dentro de ellas. Nuestra reacción se produce más tarde, pero nos llega. Y para mí llegó a la medianoche, en la quietud de nuestro apartamento en el centro de Río de Janeiro, Brasil, mientras tenía a un ser humano en mis brazos. El semirremolque de la paternidad llega lleno de temores. Tememos fracasarle al hijo, olvidarnos de él. ¿Tendremos suficiente dinero? ¿Suficientes respuestas? ¿Suficientes pañales? ¿Suficiente lugar en los cajones? Las vacunas, la educación, las tareas escolares, las fiestas de la secundaria, es suficiente para mantener despierto a un padre de noche. Y aunque aprendemos a bregar con todo eso, un colmenar de peligros zumba en el trasfondo. Considera la mamá que llamó anoche. Alrededor de su hijo de 10 años hay una batalla por su custodia. La corte, el padre, la madre, los abogados, todos están tirando del niño como si fuera de goma. Ella se pregunta si su hijo va a sobrevivir a ese sufrimiento. Lo mismo es con los padres de la hija adolescente que se desplomó en la cancha de voleibol. Nadie sabía en cuanto al problema que tenía en el corazón ni cómo saldrá de eso. Cuando oramos al lado de su cama, las lágrimas de su madre dejaron manchitas redondas en las sábanas. Por lo menos saben dónde está su hija. La madre que llamó a nuestra iglesia para que oraran no lo sabe. Su hija, que está en el último año de enseñanza secundaria, se fugó con un muchacho. Él es un drogadicto y ella ha perdido la cabeza por él. Ambos están en serios problemas. La madre ruega que la ayuden. Las destilerías que fabrican el temor producen una infusión alta en octano para los padres, una dosis fuerte, muy dolorosa, que baja el pulso. Ya sea que mamá y papá hagan guardia fuera de una unidad para bebés, hagan visitas semanales a una prisión para jóvenes o escuchen el crujido de una bicicleta y el grito de un niño en la cochera, la reacción es la misma. Tengo que hacer algo. Ningún padre se puede quedar sin hacer nada cuando su hijo o hija sufre. Jairo no pudo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa,
porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Lucas 8, 40-42. Jairo era un líder de la comunidad de Capernaum, uno de los principales de la sinagoga. Marcos 5, 22. Alcalde, obispo, abogado del gobierno, todo en uno. La clase de hombre que una ciudad enviaría a darle la bienvenida a una persona famosa. Pero cuando Jairo se acercó a Jesús en la costa del mar de Galilea, no estaba representando a su pueblo, estaba rogando a favor de su hija. La urgencia no dio lugar a las formalidades de su saludo. No formuló una venia ni ofreció cumplidos, solo una oración de pánico. Uno de los evangelios dice así: Jairo, luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos 5, 22 y 23. Jairo no es el único que en las páginas de los evangelios corrió para rogar por un hijo. Una madre salió corriendo de las colinas cananeas clamando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 22. El padre de un hijo atormentado por un espíritu buscó ayuda de parte de los discípulos y luego de Jesús. Con lágrimas clamó: Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 24. La madre cananea, el padre con un hijo epiléptico, Jairo, los tres de una sociedad muy particular del Nuevo Testamento, padres que luchaban por hijos enfermos. En una mano tenían su propia incapacidad de hacer algo mientras extendían la otra hacia Cristo. En cada caso Jesús respondió. Él nunca despidió a alguien sin ayudarlo. Su bondad constante emite un anuncio bien acogido. Jesús presta atención a la preocupación en el corazón de un padre o una madre. Después de todo, nuestros hijos primero fueron sus hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, 3. Antes que fueran nuestros, eran de Él, y aun cuando son nuestros, todavía le pertenecen. Tendemos a olvidarnos de este hecho y consideramos a nuestros hijos como nuestros, como si tuviéramos la última palabra en cuanto a su salud y bienestar. No la tenemos. Toda la gente le pertenece a Dios, incluyendo los pequeñitos que se sientan en nuestra mesa. Sabios son los padres que en forma regular le dan los hijos de nuevo a Dios. Abraham fue un famoso modelo de eso. El padre de la fe también era padre de un hijo, Isaac. Abraham y Sara esperaron casi un siglo para que naciera ese hijo. No sé qué es lo más sorprendente, que Sara estuviera embarazada a la edad de 90 años o que ella y Abraham a esa edad todavía estuvieran tratando de concebir. De todos los regalos que Dios les dio, Isaac fue el más grande. De todos los mandamientos que Dios le dio a Abraham, este fue el más difícil. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Abraham le puso la montura al asno, tomó a Isaac y a 2 sirvientes y viajó al lugar del sacrificio. Cuando vio el monte a la distancia, instruyó a los sirvientes que se quedaran allí y esperaran, e hizo una declaración que es digna de notar especialmente. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Génesis 22:5. Fíjate en la confianza de Abraham. Volveremos. ¿Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos? Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Hebreos 11:9. Dios interrumpió el sacrificio y salvó a Isaac. Jairo esperaba lo mismo para su hija. Él le suplicó a Jesús que fuera a su casa. Lucas 8:41. Este padre no estaba contento con ayuda a larga distancia. Él quería que Cristo estuviera bajo su techo, que caminara por sus cuartos y que se parara al lado de la cama de su hija. Quería que la presencia de Cristo permeara su casa. Mi esposa manifiesta el mismo anhelo. Un día le voy a preguntar a Dios: ¿por qué has sido tan bueno con mis hijas y conmigo? Y Él me responderá señalando a Denalín: ella siempre me hablaba de ti y de tus hijas. Denalín hace caminatas de oración regulares por nuestra casa, entrando a cada dormitorio y por todos los lugares donde vivimos. Ella se detiene para orar por sus hijas y por su esposo. Aprovecha al máximo la invitación de Lamentaciones 2:19. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor.
Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Padres, esto es algo que podemos hacer. Podemos ser intercesores leales y tenaces. Podemos llevarle a Cristo los temores que tenemos como padres. En efecto, si no lo hacemos, vamos a descargar nuestros temores en nuestros hijos. El temor convierte a algunos padres en guardias de prisión paranoicos que vigilan cada minuto y le hacen un chequeo a los antecedentes de cada amigo. Reprimen el crecimiento y comunican la falta de confianza. Una familia que no provee lugar para respirar sofoca al hijo. Por otro lado, el temor también puede crear padres permisivos. Por temor de que su hijo se vaya a sentir demasiado confinado o limitado, bajan todos los límites. Mucha importancia a los abrazos y poca a los límites. No se dan cuenta de que la disciplina apropiada es una expresión de amor. Son padres permisivos, padres paranoicos. ¿Cómo podemos evitar los extremos? Orando. La oración es el recipiente en el cual se vierten los temores de los padres para que se enfríen. Jesús dice muy poco en cuanto a la crianza de los hijos. No hace ningún comentario sobre dar nalgadas o darle pecho a un niño, o las peleas entre hermanos, o la educación escolar, pero sus acciones hablan muy alto en cuanto a la oración. Cada vez que un padre o madre ora, Cristo le responde. ¿Cuál es su mensaje principal para los padres y las madres? Traigan a sus hijos a mí, críenlos en mi invernadero de oración. Cuando los despidas por el día, hazlo con una bendición. Cuando les digas buenas noches, cúbrelos con oración. ¿Está teniendo problemas tu hija con la tarea de geografía? Ora con ella en cuanto a eso. ¿Se siente intimidado tu hijo por la nueva muchacha? Ora con él sobre ella. Ora pidiendo que tus hijos tengan un significado profundo de su lugar en este mundo y un lugar celestial en el próximo. Hace algunos años fui testigo de un padre que estaba tomando con seriedad esta prioridad durante un servicio dominical matutino. Cuando tomamos la cena del Señor, escuché una vocecita preguntando, ¿qué es eso, papá? El padre explicó el significado del pan y luego ofreció una oración. El niño permaneció callado hasta que pasaron la copa. Entonces preguntó de nuevo, ¿qué es eso, papá? El padre comenzó de nuevo explicándole la sangre y la cruz y la forma en que el vino simboliza la muerte de Jesús. Entonces oró. Me sonreí ante la enorme tarea que estaba enfrentando el padre. Cuando me di vuelta para asentir con la cabeza, me di cuenta que el padre era David Robinson, jugador de baloncesto de la NBA, Liga Nacional de Baloncesto por sus siglas en inglés, para el equipo de San Antonio Spurs. Sentado en sus rodillas estaba su hijo de 6 años, David. Menos de 24 horas antes, David había guiado al equipo a una victoria en las semifinales contra el equipo de los Phoenix Suns. En unas 24 horas, David estaría de vuelta en la ciudad de Phoenix haciendo lo mismo. Pero en medio de los dos importantes partidos que fueron televisados en toda la nación, estaba David el papá. No David el jugador más valioso, o el que había ganado una medalla de oro olímpica, sino David el padre, explicándole la Santa Cena a David el hijo. De todos los acontecimientos de ese fin de semana, ¿cuál tuvo más importancia? ¿Los partidos de baloncesto o el servicio de la Santa Cena? ¿Cuál tendrá consecuencias eternas? ¿Los puntos anotados en la cancha o el mensaje expresado en la iglesia? ¿Cuál influirá en la vida del jovencito David? ¿Mirar a su papá jugar al baloncesto o escucharlo musitar una oración? Padres, no podemos proteger a nuestros hijos de todas las amenazas de la vida, pero podemos llevarlos a la fuente de la vida. Podemos entregar con confianza a nuestros hijos a Cristo. Sin embargo, aún entonces nuestras solicitudes pueden estar seguidas de una elección difícil. Mientras Jairo y Jesús iban a la casa del primero, vino una de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndole Jesús, le respondió, «No temas, cree solamente y serás salva». Lucas 8:49-50. Jairo se sintió confuso con los dos mensajes. El primero de su sirviente, «Tu hija ha muerto». El segundo de Jesús, «No temas». Jairo se sintió confuso con los dos mensajes. El primero de su sirviente, «Tu hija ha muerto». El segundo de Jesús, «No temas». El miedo lo llamó de un lado, la esperanza le pedía que hiciera algo. Tragedia, luego confianza. Jairo escuchó dos voces y tenía que decidir a cuál de las dos escucharía. ¿No es lo que hacemos todos? La dura realidad de criar a los hijos se puede definir así. Tú puedes hacer lo mejor posible,
y todavía estar en la posición que estuvo Jairo. Puedes proteger, orar y mantener los peligros bajo control y todavía encontrarte en una sala de emergencia a medianoche o en una clínica de rehabilitación para drogadictos el día de visita un domingo, escogiendo entre dos voces, la desesperación o tener fe. Jairo podía haber escogido la desesperación. ¿Quién lo habría culpado por decir, basta? Él no tenía garantía alguna de que Jesús lo podía ayudar. Su hija estaba muerta. Jairo se podía haber ido. Como padres, nos alegra mucho que no lo hubiera hecho. Necesitamos saber lo que hará Jesús cuando le confiamos nuestros hijos. Él unió a todos los de la casa. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Lucas 8:51. Jesús incluyó a la madre. Hasta esta altura no sabemos la razón, pero ella no había estado incluida. Tal vez ella estaba al lado de la cama donde estaba su hija, o quizás estaba enfadada con su esposo. Una crisis puede dividir a una familia. El estrés de cuidar a un hijo enfermo o con problemas pueden causar una división entre mamá y papá, pero aquí Cristo los unió. Imagínate a Jesús deteniéndose a la entrada de la casa y haciéndole señales a la afligida madre para que se uniera a ellos. Él se podría haber apresurado a entrar sin ella, pero quería que mamá y papá estuvieran juntos en la lucha. Jesús reunió a toda la familia, aunque era pequeña, en la presencia de la niña. E hizo desaparecer la falta de fe, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Versículos 52 al 54. Él mandó que la duda saliera, y permitió que se quedaran solo la fe y la esperanza. Y en este pequeño círculo íntimo de confianza, Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Versículos 54 al 56. Dios tiene compasión por los padres que sufren. ¿Nos debería sorprender? Después de todo, Dios mismo es Padre. ¿Qué emoción paternal es la que Él no ha sentido? ¿Estás separado de tu hijo? También lo estuvo Dios. ¿Está alguien maltratando a tu hijo? También se burlaron y maltrataron al hijo de Él. ¿Se está alguien aprovechando de tu hijo? El Hijo de Dios fue acusado con testimonios falsos y traicionado por un seguidor codicioso. ¿Debes observar mientras tu hijo sufre? Dios vio a su hijo en la cruz. ¿Sientes que quieres librar a tu hijo de todo el sufrimiento del mundo? Dios sí, pero debido a su gran amor por nosotros, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. En todas las cosas también deben estar incluidos el valor y la esperanza. Algunos de ustedes encuentran que la historia de Jairo es difícil de escuchar. Tú oraste la misma oración que hizo Jairo, y sin embargo te encontraste en un cementerio enfrentándote a la noche más oscura de un padre, la muerte de un hijo. Ningún dolor se compara con ese. ¿Qué esperanza te ofrece la historia de Jairo? Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Por qué no salvó a la tuya? Dios entiende tu pregunta. Él también sepultó a un hijo. Él odia la muerte más que tú. Es por eso que la destruyó. Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. Para los que confían en Dios, la muerte es solo una transición al cielo. Tu hijo tal vez no esté en tus brazos, pero está seguro en los de Dios. Otros de ustedes han estado en la posición en que estuvo Jairo. Hace mucho que han dejado la ribera de la oración ofrecida, pero todavía no han llegado a la casa de la oración contestada. Han derramado un huracán de lágrimas por tu hijo, suficientes para llamar la atención de todos los ángeles que existen para que te atiendan tu causa. En algunos momentos has sentido que estabas cerca de lograr algo, que Cristo te estaba siguiendo camino a tu casa, pero ya no estás tan seguro. Te encuentras solo en el sendero, preguntándote si Cristo te ha olvidado a ti y a tu hijo. No lo ha hecho. Él nunca desestima la oración de un padre. Continúa entregándole a tu hijo a Dios y en el tiempo y la forma indicados te lo va a devolver. Tarde aquella noche, hace un cuarto de siglo, le di mi hija a Dios. Mientras la mecía en la recién comprada mecedora, recordé la forma en que Abraham había colocado a Isaac en el altar.
y decidí hacer lo mismo. Hice de nuestra sala en el apartamento mi moría y levanté a mi hija hacia el cielo. Yo no puedo criar a esta hija, confesé, pero tú sí lo puedes hacer. Te la regreso. Debe de haber sido algo digno de observar, un papá vestido en una pijama, levantando hacia el techo a su bebé envuelta en una frazada. Pero algo me dice que unos pocos padres apreciaron este gesto, entre ellos Abraham, Jairo y por supuesto Dios.